Bienvenidos al Fútbol de Lucho. Ya sabéis, un lugar en el que hablar de una forma distinta y muy personal de fútbol y de todo aquello que le cuelga. Un saludo muy cordial de quien nos habla, Luis Ángel Herrera. Bueno, llevábamos unos días sin pasarnos por aquí. Lo cierto es que, como ya me ha sucedido en alguna ocasión, las circunstancias, tanto laborales como personales, pues me han llevado bastante más tiempo de lo deseado y por eso pues no he podido pasar por aquí con la frecuencia con la que me hubiera gustado. Pero bueno, la constancia creo que es una de esas pocas, o no sé si escasas virtudes que uno puede tener, así que intentaré ser constante a lo largo de las próximas semanas. Bueno, y en estos días ha pasado un poquito de todo. La última vez que estuvimos por aquí estaba en plena ebullición la llegada del técnico más conocido en los últimos tiempos. Nos referimos, como no, al chivato Álvaro Arbeloa. Intentad decirlo rápido, es muy complicado. Y bueno, pues han pasado por todo tipo de fases los mortífagos y lo que es el madridismo en general. Pero bueno, hablaremos ahora un poquito más adelante de ello. En primer lugar, y además porque es lo que más me importa y me preocupa, pues quiero hablar del Atlético de Madrid y de la situación que estamos viviendo últimamente, y especialmente desde el pitido final del encuentro que nos enfrentó en la última jornada de la Copa de Europa el pasado miércoles a los noruegos del Bodo Glimt, y que, como ya sabéis, se saldó con derrota por un gol a 2. Parece, bueno, yo estuve allí. Y sí que, bueno, pues la reacción de la gente fue de un más que justificado cabreo, tanto con el juego desplegado por el equipo como por la manera de gestionar el encuentro y especialmente los cambios por parte del Cholo Simeone. Parece que se quiere abrir un debate sobre la continuidad o no de Diego Pablo Simeone. Aquí yo soy muy partidario del no consuman. Ya sabéis que quieren, por encima de todo, que volvamos a ser el equipo simpático y que se vuelva a buscar rival para derbi decente. Eso es lo que ellos desean y es lo que no tienen desde la llegada de Diego Pablo Simeone. Pero como el primero de los cholistas que yo me considero, vamos a ver, yo soy ante todo atlético y después pues cholista en el sentido de personalmente considerar que Diego Pablo Simeone es el mejor entrenador posible para el Atlético de Madrid desde muchos puntos de vista, desde el conocimiento del club, el conocimiento de la idiosincrasia del mismo, el conocimiento de la afición y una idea futbolística que creo que se asemeja bastante a lo que históricamente ha sido el fútbol del Atlético de Madrid en muchos aspectos. Esa garra, esa lucha, ese coraje que los equipos entrenados por Diego Pablo Simeone pues tienen garantizado. Creo que los aficionados del Atlético de Madrid, y eso no nos hace menos conocedores de fútbol, valoramos por encima de todo la entrega, la lucha y la garra. Y eso con los equipos de Simeone pues generalmente está garantizado. Pero bien es cierto que últimamente, de un tiempo a esta parte, las cosas no están saliendo como deberían, quizás. Y la forma de ver los partidos y sobre todo de gestionarlos según se van produciendo del entrenador, pues quizás no sea la más adecuada. Creo que la defensa a ultranza de Diego Pablo Simeone, bueno, pues es comprensible,
pero también es necesaria una crítica. Y que esa crítica venga de los que nos consideramos más partidarios de Diego Pablo Simeone, pues creo que es también muy necesaria, puesto que para defenderle con argumentos, que al final son las mejores defensas, pues también tenemos que abrir los ojos a la realidad, darnos cuenta de que las cosas se están haciendo de una forma probablemente mejorable y que quizás algunos aspectos pues haya que darles una vuelta. Partamos de la base de que la plantilla es la que es y con eso vamos a contar siempre, porque también en otras ocasiones la plantilla era la que era y se le sacó pues quizás más provecho del que se está sacando a la plantilla actual, que si bien es corta, pues tiene sus filas a jugadores de bastante nivel. Y que o bien por capacidad, puesto que yo no creo que se trate de un problema de actitud, ni mucho menos, o bien por capacidad, como digo, de los propios jugadores, o bien porque quizás el entrenador no está consiguiendo explotarles y sacar lo mejor de ellos mismos, pues al final el resultado es que el equipo no carbura, que el equipo no funciona y que si bien es cierto, aunque tenemos una situación en la liga manifiestamente mejorable, estamos vivos en la Copa de Europa y vivos en la Copa del Rey. Partido a partido, por supuesto, pero no olvidemos que de momento nos encontramos vivos en las competiciones en las que queremos estar. Los últimos enfrentamientos del Atlético de Madrid frente al Galatasaray y al Bodo Glimt respectivamente, a mi modo de ver, han dejado patente que quizás en algunas ocasiones el entrenador, movido por, vamos a decir, una obsesión por querer ganar los partidos, cosa que es desde luego lo más lógico, le está llevando a no tener la paciencia necesaria que en muchas ocasiones se debe tener durante un encuentro. Me venía a la cabeza el día del Galatasaray, aquel partido de la última liga que ganamos frente a los Osasuna, en el que en la pausa de hidratación el entrenador les dijo a los jugadores: tranquilos, tranquilos, va a acabar llegando, tranquilos. Y llegó. La tranquilidad, en muchas ocasiones, es importante para poder plantarse en el terreno de juego, darse cuenta de lo que hay que hacer e intentar ejecutarlo. Y las prisas no son buenas consejeras, especialmente cuando no son necesarias. Y eso sucedió tanto el día del Galatasaray como el día del Bodo Glimt. El día del Galatasaray, la sustitución que se produjo el otro día y que supuso la gota que colmó el vaso para la paciencia de muchos seguidores atléticos, hablo del cambio de Robert Lenormand por Pablo Barrios, también se produjo en Estambul, en aquel empate a 1 que se mantuvo gracias a Marcos Llorente, si lo recordáis. Pero para mí no fue la sustitución quizás menos explicable. El cambio de Alexander Sørloth por Antoine Griezmann, personalmente no lo entendí. El noruego siempre te va a garantizar ganar balones. Para que esos balones sean efectivos, para que se produzca una segunda jugada, tiene que haber jugadores dispuestos a pelearlos. Y ya entraremos en el terreno un poquito más adelante de Julián Álvarez. Y además, ganas con él, me refiero al gigantón noruego, la opción de los centros laterales, la opción de los balones parados, y además cuentas con la baza de que en el caso concreto del partido frente al Galatasaray, la retirada de Alexander Sørloth supuso que los turcos se fueran para arriba
con más determinación, ya que conocen perfectamente al delantero noruego, puesto que jugó allí, en el Trabzonspor. De hecho, fue Pichichi de la Liga Turca, hace unos años, y sigue siendo objeto de deseo de varios equipos turcos, y por lo tanto, el Galatasaray consideró que se le retiraba y se quitaba de en medio a la mayor de las amenazas. Y creo que eso fue un grave error por parte de Diego Pablo Simeone. Errores que se están viendo repetidos en los últimos encuentros, frente al Mallorca, frente al Deportivo Alavés, especialmente, y que vamos a hablar de frente al Bodo Glimt. Existe la posibilidad de hacer 5 cambios, pero eso no quiere decir que los tengas que realizar. El Atlético de Madrid no estaba realizando un mal encuentro hasta que comenzó el carrusel de cambios alocados y en alguna ocasión injustificados que hizo Diego Pablo Simeone. Los cambios se tienen que producir para mejorar el juego que se está dando, obviamente para sustituir a un jugador lesionado, cansado, o con una amenaza clara de ser expulsado. Pero no creo que eso se produjera, esta situación, en los cambios, o en la gran mayoría de los cambios que tuvieron lugar el pasado miércoles. Insisto, el hecho de tener la posibilidad de hacer 5 sustituciones no quiere decir que las tengas que realizar forzosamente. Y la dinámica en la que en ocasiones entra Diego Pablo Simeone de histeria por querer tener resultados inmediatos en las sustituciones que realiza, obviamente se trasladan al campo. Obviamente se trasladan a los jugadores. Con cada sustitución se mueven varias piezas de las que se encuentran en el terreno de juego y los jugadores al final no saben exactamente cuál es su labor, cuál es su posición y cómo tienen que atacar o defender. Y de eso, como no andes listo, el rival se va a aprovechar. Siendo no lo más negativo el que tu juego no mejore, sino que hagas mejor el del equipo que tienes enfrente. Y eso está sucediendo. Entiendo ese ansia de Diego Pablo Simeone por conseguir resultados. Pero en el fútbol, insisto, es muy importante la calma en ciertos momentos. Y tengo la sensación que en los encuentros frente al Galatasaray y frente al Bodo Glimt, de mantener esa calma, de mantener esa constancia en el juego que se estaba realizando, especialmente el día de los noruegos, finalmente los goles hubieran llegado. Esto es hacer fútbol ficción. Pero lo que sí que está claro es que con la histeria trasladada al terreno de juego, con las prisas, con la confusión a los jugadores, es muy difícil conseguir un resultado positivo. Y lo estamos viendo. Insisto en que entiendo esa obsesión de Diego Pablo Simeone por conseguir que el Atlético de Madrid esté en lo más alto, especialmente en la Copa de Europa, que es una competición que todos sabemos obsesiona al bueno del Cholo Simeone. Pero muchas veces hay que dar un pasito hacia atrás para dar 2 adelante. Y sobre todo mantener la calma, mantener la tranquilidad. No pretender que un cambio introducido, sea cual sea, que supone la entrada de un nuevo jugador, que supone en algunas ocasiones la variación de posición de los que ya se encuentran en el campo, de resultado inmediato. Y si no te da el resultado inmediato que tú quieres, hacer acto seguido otro cambio que vuelve más loco todavía al equipo. Es muy necesaria esa pausa, es muy necesaria esa tranquilidad. Y si vas a entrar en esa dinámica de juego, en esa dinámica de cambios, es muy necesario tener un banquillo que mejore lo que tienes en el terreno de juego. Y actualmente, a día de hoy, sabemos que eso en el Atlético de Madrid no se da. Y amigos, si es que hay alguien al otro lado, termina el mercado de fichajes ya. Y no creo que se vaya a dar. Y con esta situación,
Llevamos conviviendo mucho tiempo. Y esta situación va a continuar así. No pretendáis que nos vayan a dar una plantilla larga y competitiva. Porque no va a ser así. Porque año tras año sabemos que lo que se consigue es, en parte, a una gestión de recursos positiva por parte del cuerpo técnico encabezado por Diego Pablo Simeone. Daros cuenta de contra lo que hay que competir. Y esto ya no son las excusas típicas de defensa del Cholo, son realidades. He empezado diciendo que el Cholo tiene que cambiar, que su actitud tiene que cambiar, que debe sentarse consigo mismo, darse cuenta de lo que tiene, darse cuenta de a lo que se enfrenta y en función de ello ir tomando las decisiones necesarias y no hacerlo de forma alocada. Últimamente, y especialmente a raíz de lo sucedido frente al Bodo Glimt, parece como que se avecina una fuerte marejada en la afición que podría dividirse entre cholistas, no cholistas, partidarios de la continuidad de Simeone, partidarios de que venga otro entrenador, etcétera, etcétera. Os digo una cosa. Pensad en el tipo de entrenador que puede venir. Ya no voy a decir todo lo que ha hecho el Cholo, no. Sino que penséis en el tipo de entrenador que puede venir. Y pensad en si realmente va a explotar los recursos que tiene, como en muchas ocasiones hace Diego Pablo Simeone. Porque daros cuenta de, y ser realistas y poner los putos pies en el suelo, de qué tipo de entrenador podría venir al Atlético de Madrid. Sabedor de los recursos que se le van a dar, sabedor de las herramientas que va a tener para competir y sabedor de que en cada ventana de fichajes va a perder recursos que no se le van a devolver. ¿Qué entrenador está dispuesto a eso? Y sobre todo, ¿qué entrenador va a conseguir competir con eso? Estamos compitiendo, en el caso de la Liga de Campeones, contra los mejores equipos del mundo. No hagamos una tragedia de lo que ha sucedido. Todos queríamos quedar entre los 8 primeros. Y desde luego que es un fracaso, pero no porque esa sea la obligación del Atlético de Madrid, sino porque estuvo en nuestra mano. Frente a rivales teóricamente inferiores, frente a rivales que no son mejores que el Atlético de Madrid, pero que no se ha demostrado. Pero echad un vistazo a la clasificación de la fase de Liga de la Copa de Europa. El Real Madrid, segundo de la Liga Española, a un punto del FC Barcelona, se ha quedado fuera del top 8. 2 puntos por delante del Atlético de Madrid. El Inter de Milán, subcampeón de la anterior edición, es decir, actual subcampeón de la Copa de Europa, y líder destacado en la Liga Italiana, se ha quedado fuera con 12 puntos. 2 puntos por... Perdón, sí, no recuerdo el número de puntos. Creo que han sido 15. Con 2 puntos más que el Atlético de Madrid. El Paris Saint-Germain, actual campeón de la Copa de Europa y líder de la Liga Francesa, se ha quedado fuera del top 8 y ha conseguido 1 punto más que el Atlético de Madrid. Y otros equipos, a los que podríamos más o menos categorizar en el mismo escalón competitivo que el Atlético de Madrid, como pueden ser el Newcastle, la Juventus o el Borussia de Dortmund, se han quedado fuera del top 8. Echad un vistazo al top 8. De 6 clubes ingleses, 5 han entrado en ese selecto club. Les acompañan el FC Barcelona, el Bayern de Múnich y la sorpresa del Sporting de Lisboa. ¿Verdaderamente creemos que el Atlético de Madrid está a la altura de esos equipos? ¿Verdaderamente, si vemos las plantillas de esos equipos y la comparamos con la del Atlético de Madrid, consideramos que están al mismo nivel competitivo? ¿Verdaderamente pensamos que quizás, excluyendo a 1 o 2 nombres, esos equipos contarían con algún jugador del Atlético de Madrid?
Y no son excusas lo que estoy planteando, a mi modo de ver son realidades. Del mismo modo que es una realidad que Diego Pablo Simeone tiene que darse cuenta que la manera en la que se está gestionando cada uno de los partidos no es la correcta. ¿Cuántos partidos hemos comenzado ganando? Y no hemos sido capaces de mantener el resultado. Obviamente que los que juegan son los culpables, pero el entrenador también. Y los que estamos a favor del entrenador y los que le defendemos, como decía anteriormente, no podemos abrazarnos a argumentos demagógicos, porque entonces nuestro discurso no va a ser tenido en cuenta y con razón. Tenemos que criticar lo criticable, defender lo defendible, pero darnos cuenta que la simple defensa con 3 o 4 mantras populistas no hacen sino daño a los argumentos que queremos utilizar y defender para continuar, para que el Cholo Simeone continúe en el Atlético de Madrid. Y es hora también de hablar de nombres propios. Muchos dicen, ¿por qué Baena no juega más de 60 minutos? ¿Baena aguanta más de 60 minutos? ¿Podemos hablar ya de Julián Álvarez? Que a mi modo de ver lo que está realizando no es más que lo que históricamente han realizado los jugadores argentinos, y tenemos muchos ejemplos, en los años de Mundial, que es reservarse para el Mundial. Personalmente creo que por ahí vienen los tiros. No es posible ni explicable una diferencia en rendimiento tan grande en cuestión de meses si lo comparamos con el año anterior. Me podéis decir, es que los jugadores no juegan en sus puestos, es que el Cholo no les pone en su lugar. Y yo os voy a responder con otro tema. Cuando llegó Simeone, ¿Juanfran jugaba en su puesto? Juanfran era un extremo. Diego Pablo Simeone le reconvino a lateral. Y fue posiblemente uno de los mejores laterales españoles. ¿Es Juanfran mejor futbolista o está dotado técnicamente más y mejor que Baena o que Julián Álvarez? Marcos Llorente. Juega en cualquier posición y su desempeño es espectacular, sea en la posición que sea, de lateral, de extremo, de centrocampista, incluso de delantero. Rinde en cualquier posición. ¿Acaso está dotado técnicamente Marcos Llorente más que Baena o más que Julián Álvarez? Antoine Griezmann vino de jugar en una posición en la Real Sociedad y aquí chupó banquillo durante los primeros meses, mientras Diego Pablo Simeone le reconvenía a otra posición. Y su desempeño ha sido y sigue siendo espectacular. Los grandes jugadores, y Baena o Julián Álvarez lo son, cumplen su labor en la posición en la que le ponga el entrenador. Yo os he puesto 3 ejemplos. Ahora decidme si Julián Álvarez, por ejemplo, o Baena, que son en los jugadores en los que me estoy centrando, son peores jugadores que los que os he dicho. Y si no pueden realizar esa misma labor. Porque, insisto, los grandes jugadores, los jugadores determinantes y los jugadores de fútbol profesionales se acoplan a lo que el entrenador quiere de ellos. Porque generalmente el entrenador no va a tirar piedras contra su propio tejado, y si sitúa a un jugador en una posición es porque considera que lo puede hacer bien. Está claro que los jugadores tienen una posición en la que tienen que jugar, pero la polivalencia es una de las características fundamentales que, a mi modo de ver, debe tener un jugador de fútbol. Polivalencia, resistencia física, técnica. Esos son los pilares fundamentales que tiene que tener todo jugador profesional de fútbol. Y considero que hay jugadores que, si bien puede que no estén jugando en la posición deseada por ellos, pueden realizar una mejor labor de la que están realizando en las posiciones que el entrenador
les obliga a jugar. Actualmente, de la plantilla del Atlético de Madrid, yo salvo a 3 o 4 jugadores. Y podemos coincidir muchos en nombres. Creo que todos coincidimos en Juliano, Pablo Barrios, qué decir de Marcos Llorente. Y yo incluyo ahí, y ya no porque sea un jugador al que admiro bastante, sino porque creo que lo está haciendo bien y que está salvando puntos, es Alexander Sørloth. Y el propio Cholo Simeone le ha elogiado en los últimos meses por el trabajo que está realizando dentro y fuera del campo. No penséis que vamos a tener un 9 top mundial. A este tipo de delantero es a lo que el Atlético de Madrid puede aspirar. Y en este caso no estamos hablando de un mal atacante. En el resultado del sorteo, bueno, teníamos la opción de enfrentarnos al Galatasaray o al Brujas. Yo hubiera preferido a los turcos a doble partido. Ya sabemos que todo lo que más o menos ganan en su estadio lo pierden fuera. Y el Brujas es uno de esos equipos que ha animado la competición. Que se lo pregunten al FC Barcelona, que se lo pregunten al Olympique de Marsella. Dotado de, a mi modo de ver, de una alegría en el juego, especialmente en el juego de ataque, y teniendo jugadores como pueden ser Hans Van Aken, Alex Stankovic y el ya conocido Romeo Vermaat, les permite realizar ese juego. Han perdido a un delantero que tenía muy buenos números y que quizás en el Celta no lo está haciendo tan bien como se esperaba, que era Ferran Jutgla. Pero han realizado fichajes como el del portugués Forbes, que creo que procede del Ajax de Ámsterdam, o el alemán Tresoldi, que están haciendo que no se eche ni en absoluto de menos al jugador catalán. También, a mi modo de ver, es importante Zolis, el delantero griego. Y estos nombres, que si bien no son, quizás excluyendo a Romeo Vermaat y a Hans Van Aken, de lo más conocido de la élite del fútbol europeo, hacen que este equipo funcione y carbure muy bien. Insisto, que se lo pregunten al FC Barcelona, que se enfrentó con ellos en la fase de grupos. Su entrenador, Iván Leco, viejo conocido de la afición del Málaga, que fue jugador del equipo malacitano, apenas no llega, yo creo que ni a 2 meses. Empezó, creo recordar, a primeros de diciembre y apenas ha jugado 9-10 partidos, pero ha conseguido 6 victorias. Creo que lleva 3 o 4 derrotas y son frente a equipos manifiestamente superiores, obviamente, al Brujas. Se encuentra en su liga tercero. No estaba realizando una buena campaña, pero sí que ha ido remontando a 2 puntos del Unión Saint-Gilloise. Por detrás del sorprendente Sint-Truiden, creo que está a 1 o 2 puntos. Y con un colchón bastante importante frente al Anderlecht, que es quizás el equipo más histórico que nos puede venir a la cabeza del fútbol belga. Poca broma con este equipo. Poca broma con el encuentro en Bélgica. Porque estos son los que nos dejaron fuera, o digamos que colaboraron para que quedásemos fuera de aquella Copa de Europa, creo que es de hace unos 3 años, que nos enfrentábamos también frente al Bayer Leverkusen y el Oporto, si lo recordáis. Creo recordar, y hablo de memoria, que aquí empatamos a 0 con ellos, fuimos incapaces de ganarles. Y en el partido de allí, de Brujas, partido en el que estuve, ya no recuerdo si fue 3 o 4-0. Nos endosaron un buen correctivo. Así que poca broma. No vayamos a pensar ya en el Tottenham y en Liverpool, que serían los siguientes rivales en la siguiente fase, en octavos de final. Hay que plantear este partido como ya esta eliminatoria como lo que es. Un encuentro muy complicado. Con un equipo que, si bien tiene una gran fragilidad en defensa, cuenta como portero, si muchos lo recordáis, a Simón Mignolet, ex del Liverpool, pero tiene una defensa que, a mi modo de ver, es quizás
lo más débil, cuenta con una alegría y rapidez a la hora de mover el balón, que visto lo visto en los últimos encuentros de nuestro Atlético de Madrid, yo estaría por lo menos un poquito preocupado. Así que poca broma con que nos haya tocado el Brujas, porque ya nos pintó la cara no hace tanto, y esperemos que eso no se vaya a repetir. Bueno, ya para terminar, no puedo pasar sin comentar algo de la actualidad de los mortífagos en los últimos días, en las últimas semanas. Han tenido una actividad brutal, ferviente, con todo lo sucedido con el tema del despido de Xabi Alonso y la llegada del entrenador más conocido, ya sabéis, Alvarito Arbeloa. Recuerdo que cuando sucedió la eliminación de... No, la eliminación no. La derrota en la Supercopa del Real Madrid frente al FC Barcelona, todos alucinábamos porque o bien había sido un buen resultado, o bien resultaba que Xabi Alonso salía reforzado y que su puesto no corría peligro. Estos planteamientos los utilizaban mortífagos verdaderamente ilustres, como puede ser Josep Pedrerol, Edu García, el Látigo Serrano, Alfredo Duro, Juan Carlos Rivero, Roncero, Antoñito Romero o Manolo Lama, que incluso decían que había salvado un match ball, y este último, el periodista de la COPE, decía que estaba su puesto garantizado hasta final de temporada, o qué decir también de Ciro López y Maldini, que decían que salía reforzado. Esta es la información con la que cuentan, que lo decían la noche del domingo al lunes, y al día siguiente el señor Tenebroso le dijo a Xabi Alonso que pase el siguiente. Así que fijaros con la información de la que cuentan esta gente, como para fiaros cuando empiecen a dar rumores de fichajes, entrenadores, etcétera, etcétera, etcétera. Si algo se ha demostrado con esto que está sucediendo en el Real Madrid en las últimas semanas, es algo que todos los que sabemos o creemos que entendemos un poquito de fútbol sabemos a la perfección, es que los jugadores son los sinvergüenzas. Porque los mismos jugadores que se arrastraban con Xabi Alonso mostraron una actitud bastante diferente en encuentros frente al Mónaco, que es el Mónaco, o frente al Villarreal, que es un equipo que tiene un poquito más de nivel. Aún así, el capitán del equipo de Federación Sincronizada, el señor Tenebroso, Juanma Rodríguez, bueno, pues no tiene bastante con las críticas en lo personal, teniendo una actitud verdaderamente ruin, miserable y de una bajeza moral que en pocas ocasiones se ven, tanto de él como los que le rodean, y dice que cada éxito del Real Madrid, como sucedió en los encuentros del Levante, Mónaco o Villarreal, son gracias a Álvaro Arbeloa, pero que los desastres sucedidos frente al Albacete, con la consiguiente eliminación copera, y frente al Benfica, son consecuencia de la herencia, tanto física como técnica, de Xabi Alonso. Hay que ser muy sinvergüenza y hay que tener muy poco criterio, pero claro, es que estamos hablando de Juanma Rodríguez. Quiero hacer un inciso, de poca vergüenza y criterio. Uno de sus colaboradores, el Látigo Serrano, hace unos días, al hilo de la lesión de Pedri, dijo que desea que tenga una lesión larga porque aumenta las opciones del Real Madrid. A ver, es colaborador de Juanma Rodríguez. El tema de la bajeza moral lo lleva implícito, si no, no colaboraría con él. Pero está bien, está muy bien, reconocer que tu equipo es tan verdaderamente mediocre que necesita de la lesión de una de las figuras del rival para poder hacerle frente. Está muy bien el reconocer esa mediocridad de tu propio equipo. Para terminar, creo que fue ayer por la noche, en un
en un intento muy cutre de imitación de la famosa libreta de Bangal, de Radio Marca, con un tal Richard Dess, conocido en su casa a la hora de comer, que lo presenta, Juanma Rodríguez tiene un espacio semanal en su programa llamado Al infierno con los Tataglia, en el que comenta, bueno, pues las sandeces que dicen los periodistas deportivos, es decir, va para largo. Realmente lo que hace es criticar a los que se meten con el Real Madrid. Esto es así, ¿no? Tiene una obsesión especial con Emilio Pérez de Rozas, que según él, allá cuando en el 2010, yo creo, se produjo el desembarco del equipo de deportes de la cadena SER en la cadena COPE, bueno, pues le sustituyó a Juanma Rodríguez, ¿no? Como Juanma Rodríguez está encantado de conocerse, dice que Emilio Pérez de Rozas ni escribe, ni habla, ni tiene mejores informaciones que él, y que vaya usted a saber por qué fue elegido para ocupar su puesto. Todo esto lo dice porque Emilio Pérez de Rozas tuvo la brillante idea y desfachatez de criticar a Álvaro Arbeloa y decir de él lo que todos sabemos que no es más que un chivato y un infiltrado del presidente, del señor Tenebroso en el vestuario. Ahora como entrenador, otrora como jugador. Pues en esas están. Dicen que hay una campaña contra Álvaro Arbeloa, gravísimos insultos según Paco Rabadán, algo tan grave como pelota, trepa, lameculos, perfectas definiciones de Alvarito Arbeloa, que por cierto, Alvarito, no queda muy bien lo de ser aprendiz de Ultra. Lo digo por aquello que dices de Mourinho, de que es un oinoi. No te queda muy bien, la verdad. Entonces en esas están. Juanma Rodríguez dice que es un verso libre, que su medio de comunicación es un verso libre, en toda esta, según él, campaña contra Álvaro Arbeloa. Claro, es un verso libre, todo lo libre que se puede ser cuando el señor Tenebroso es accionista del medio de comunicación en el que tú trabajas. Dice que entiende mucho de periodismo deportivo porque llevas 40 años en esa profesión. Pues hombre, si después de 40 años en esa profesión has quedado para ser el medio de comunicación oficial y oficioso del Real Madrid, el portavoz privilegiado del equipo de Federación Sincronizada del señor Tenebroso, y como un mero bufón que hace payasadas cada noche en el chiringuito, pues quizás tu trayectoria no sea desde luego algo envidiable. No quiero pasar, antes de terminar, y me estoy extendiendo un poquito hoy, pero claro, hacía días que no pasaba por aquí, sin mencionar la trágica noticia que conocíamos, no sé si era el pasado lunes o martes, con el fallecimiento en un accidente de tráfico de 7 seguidores del PAOK de Salónica que se dirigían a Francia para presenciar el encuentro de Europa League que enfrentó a su equipo con el Olympique de Lyon. Quien me conoce lo sabe, siempre que puedo, tanto en España como por Europa, viajo con el Atlético de Madrid. Y te expones a algún peligro por estar más horas en la carretera, en la vía del tren o en el avión. Bueno, no creo que sea así. Lo primero porque cuando te tiene que llegar el momento te llega. Y lo segundo porque no te expones a más peligro del que te expones pues cuando montas en un autobús de la MT o de cualquier empresa que sale a la autopista para llevarte a tu puesto de trabajo. Pero sí que es cierto que no somos conscientes pues que esos trágicos hechos, como lo que les ha sucedido a estos aficionados del PAOK de Salónica, pueden llegar a suceder. Lo que está claro es que nadie merece morir cuando está dando rienda suelta a una pasión tan sana como es el seguir a tu equipo,
como es el apoyar a tus colores. Acción esta que, tristemente, no suele ser reconocida por los clubes a los que alentamos. Por ello, desde aquí, descansen en paz y que ojalá nunca tengamos que volver a lamentar la pérdida de vidas humanas, de vidas de aficionados, que se dejan su existencia dando rienda suelta al amor a sus colores. Hasta el próximo vídeo.